Enfermo. Mm, Buenas tardes, somos el grupo 6 y nuestro trabajo de investigación es sobre el impacto de los humedales naturales y tratamientos para el mejoramiento de la calidad de agua. Los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados por la alteración de su estabilidad natural. Esto se origina principalmente por actividades antrópicas que generan alteración ecológica y pérdidas de cuerpo de agua por contaminación o sobreexplotación de sus recursos. Por alto valor de los servicios ambientales y económicos que generan los humedales naturales, es importante disminuir su carga de contaminantes y mejorar su vida útil. Teniendo en cuenta esto, la pregunta de investigación es, ¿cuál puede llegar a ser el efecto de tratamiento del agua frente a la calidad del agua en los humedales? Los objetivos son analizar cómo el tratamiento del agua afecta a la calidad del agua en los humedales, comprender las metodologías para el tratamiento del agua relacionada a humedales naturales y mencionar beneficios y desventajas de los mismos. La metodología usada fue de carácter descriptivo. Para ello se buscó información en fuentes secundarias con el fin de obtener un sustento científico. Bueno, le doy pase a mi compañero Diego. Buenas tardes, mi nombre es Diego Bandezú y les explicaré sobre el desarrollo del tema. Los humedales naturales existen en una variedad de ambientes con diferencias en geología, hidrología, vegetación, calidad de agua, topografía de suelo y clima. La eficacia de la eliminación de contaminantes de los humedales naturales depende principalmente de la estructura física y los parámetros operativos. Para analizar el impacto de los contaminantes, específicamente los gases de efecto invernadero en los humedales, el doctor Wang en 2022 analizó mediante un software estadístico llamado JASP la velocidad de transferencia de estos gases, tanto en aire como en el agua de los humedales, para determinar su flujo, todo a base de fórmulas investigadas, ¿no? Para ello analizó tanto la transmisión de dióxido de carbono como de metano en el agua y en el aire, como se observa también en la figura 4 y 5, ¿no? En la fórmula mostrada de la figura 3, se utiliza la velocidad de transferencia de gas entre el aire y agua en K, y luego tenemos las presiones parciales en aire y en agua, que son diferentes valores, ¿no? Dependiendo si se evalúa el CO2 o el CH4. Por último, está el coeficiente de solubilidad alfa, en el cual se requirió fórmulas aparte para hallar en ambos gases su valor. A continuación, mi compañero. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Branco Rojas y yo voy a hablar sobre el segundo método que hemos propuesto, que hemos mencionado. Eh, el autor Xiao Su, y entre otros más, propone lo siguiente, que otro de los parámetros más importantes a la hora de hallar y analizar el estado humedal es la calidad del agua de la misma. El ya mencionado autor nos brinda una cuantificación de este parámetro con el índice de calidad del agua. Este índice de calidad del agua se presenta con las siglas WQI. Y el método sugerido en el año 2000 por Peace y Wonderlin consiste en una sumatoria del valor normalizado CI por el peso relativo PI dividida entre la sumatoria de 1 elevado a la pi, como se puede mostrar en la figura. En las sumatorias, el N representa el número de parámetros físicos químicos analizados en el experimento, que en el caso mencionado fueron 13, en el caso de los estudios de Xiaosu, y el rango de valores del pi rondaba entre 1 y 4, mientras que los valores de CI se hallaban dependiendo del parámetro físico-químico implicado. Ahora, para hallar cómo expresarse el resultado de toda esta ecuación, para evaluar el resultado final de la ecuación, la calidad del agua se dividió en 5 grados. Mala, que va de 0 a 25, baja 26 a 50, moderada 51 a 70, buena 71 a 90 y excelente de 91 a 100. Le paso con mi compañero Santiago. Buenas, yo soy Santiago Toche y a continuación vamos a pasar a los resultados. Bueno, la primera tabla a analizar es la tabla realizada por Wang acerca de los flujos de aire a agua
de CO2, dióxido de carbono, y CH4, metano, calculados en humedales. Las concentraciones de gases de CO2 y de CH4 alcanzaron sus picos durante las mareas bajas en el agua superficial del humedal, igual que los mayores flujos de CO2 y CH4, debido a la misma alta concentración de los gases. Se explica mediante la descarga de agua subterránea el 40% de variación de CO2 y el 50% de variación de CH4 en el agua superficial del humedal. Bueno, en la segunda tabla se basa también en los resultados de la evaluación realizada por Su y compañía con la fórmula del índice de calidad de agua WQI de la que ya mencionó mi compañero. Los sitios de prueba son todos dentro del río Yishan, incluyendo el humedal en el que conecta. Como se aprecia en la figura, los 48 sitios de prueba rondan los valores de WQI entre 38 y 64, dando un promedio de 47.77. Esto puede dar a entender que la calidad del agua fue en su mayoría baja, que como dijo era de 26 a 50, o moderada de 51 a 70. El estado de calidad del agua del 62.5% de los sitios cercanos a estas fuentes, a la mayoría de fuentes perturbadas, son calificadas como baja calidad, mientras que el estado de calidad del agua de 31.25% de los sitios generalmente alejados de tales fuentes son consideradas de calidad moderada. La alta concentración de nitrógeno, fósforo y materia orgánica aumenta el riesgo de crecimiento de cianobacterias en los cuerpos de agua, lo que puede provocar floraciones negras y cambia la calidad del agua, lo que podría ser una de las principales causas de la baja calidad de agua del río Yishan. Pasamos a las conclusiones. En las conclusiones, hemos obtenido tres conclusiones a partir de los objetivos ya planteados. Como primera conclusión, a partir de las metodologías propuestas, se observó los resultados de los artículos de los dos autores explicados para poder analizar el tratamiento de agua en los humedales. Como ya mencionado, en los estudios de Wan en 2002, confirmaron que el agua subterránea era una fuente de CO2 y CH4 en el humedal. Y en los estudios de Xiaosu, 2022 también, encontró que diferentes perturbaciones antropogénicas y humedales naturales causaron la heterogeneidad espacial significativa de los sitios estudiados, de los diferentes sitios estudiados. Se indicó que el nitrógeno y el fósforo y la materia orgánica podrían ser los factores principales en lo que es en la calidad del agua, el WQI, del río Yishan, que ese fue el caso de estudio. Y estudios anteriores demostraron que la presencia de nitrógeno, fósforo y materia orgánica aumenta el riesgo de crecimiento de unas ciertas bacterias en los cuerpos del agua, que esto cambia la calidad del agua. Como segunda conclusión, la utilización de las fórmulas mencionadas ayuda para poder comprender el contenido y la calidad que tiene el agua de los humedales. Los autores que hemos mostrado sus metodologías propusieron distintas fórmulas como para analizar el impacto de los contaminantes de los gases del efecto invernadero en los humedales y también como, usaron como parámetro la calidad del agua para analizar el estado del humedal. Y como última conclusión, por último, una de las ventajas más importantes que presentan los humedales es la gran capacidad de realizar muchas funciones ecológicas, ya sean del tipo hidrológico, biológico y bioquímico. Además, pueden brindar una amplia gama de servicios como por ejemplo el control de inundaciones, la eliminación de nutrientes y la restauración de ecosistemas. Y en algo malo de los humedales, que son ecosistemas más amenazados por alteraciones de su estabilidad natural, principalmente por actividades antrópicas. Gracias.